Buenos días para todos los que los lunes están esperando este curso o continuación de este curso superior de religión, eh, partiendo de esas bendiciones que nos ha dejado pues plasmadas el padre Rafael Faria en este curso superior de religión en el que estamos implementando o estamos dando a conocer o recordando y rescatando esa sana doctrina en el dogma, en la moral, en el culto, en la apologética, en la apologética. Eh, Hoy damos continuidad a los dos últimos, las dos últimas exposiciones de la demostración de la existencia de Dios. La quinta prueba es por la existencia de la vida y la sexta prueba es por la ley moral, ¿no? Por la ley moral. Vamos entonces a iniciar este curso superior de religión de este día, lunes, con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra, haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. La existencia de Dios por la existencia de la vida, enunciado. La aparición de la vida nos prueba la existencia de Dios porque la vida no pudo brotar de la materia. Probaremos que hubo una época en que no existió la vida y que ésta no pudo brotar de la materia, sino que exige un creador. Primero hubo una época del mundo en que no existió ningún germen de vida. Esta es una verdad científica y se prueba de dos maneras. La primera manera, porque al observar las diversas capas de la corteza terrestre, vemos que en las superiores hay muchas huellas de plantas y de animales, y por el contrario, en las inferiores, más antiguas, no se encuentra el menor germen de vida. Por, porque según los datos de la ciencia, una época en que todo el universo fue una gran masa de fuego. Esa es la segunda explicación. Y es imposible que en esas condiciones hubiera podido existir el menor germen de vida. El agua a los 100 grados hierve y destruye todo germen viviente que haya en ella. 4 palos encendidos producen el calor suficiente para que el agua alcance esta temperatura. Pues bien, ¿a qué temperatura alcanzaría todo el universo en ignición? Los sabios la calculan hasta 2000 grados, algunos hasta 5000. ¿Qué germen viviente hubiera podido resistir? Segundo, la vida no puede proceder de la materia por estas razones. La primera razón, porque nadie da lo que no tiene. Luego, la materia carente de vida no puede dar vida, porque los seres materiales tienen propiedades completamente opuestas a los de los vivos. En los seres materiales no existen los fenómenos de nutrición, circulación, respiración, reproducción, crecimiento interno y muerte, porque se encuentran en todo ser vivo. ¿Cómo es posible? Se ve obligado a exclamar un sabio materialista que la evolución hiciera nacer de la materia seres que tienen propiedades tan diversas de la materia.
lo dice Bachelot. Conclusión. Luego, la vida no pudo proceder de la materia y es preciso admitir un ser creador de la vida, al que llamamos Dios. El agua también hace parte de la vida. El gran sabio católico Pasteur logró comprobar con experimentos científicos la imposibilidad en que está la materia de producir por sí sola ningún germen de vida, o en otras palabras, la imposibilidad de que exista la generación espontánea. La prueba sexta de la existencia de Dios es por la ley moral. Enunciado. La ley moral exige un legislador superior al hombre. Este legislador es Dios. Llámese la ley moral el dictamen de nuestra conciencia que nos hace distinguir el bien del mal y nos obliga a obrar el bien y a evitar el mal. La ley moral tiene tres condiciones. Obliga a todos los hombres, es superior al hombre y obliga en conciencia. La ley moral obliga a todos los hombres. Sin excepción alguna, les prescribe, por ejemplo, el respeto a la vida y a la propiedad ajena y les prohíbe el asesinato y el robo. Es superior al hombre, quien no puede ni desconocerla ni cambiarla. Así nadie podrá hacer que el asesino sea bueno. Obliga en conciencia. Cuando la observamos, sentimos satisfacción. Cuando la quebrantamos, aunque sea ocultamente, remordimiento. La ley moral prueba la existencia de Dios porque como no puede haber ley sin un legislador que la dé, es necesario que la ley moral haya sido impuesta por un legislador que tenga esas tres mismas condiciones, a saber, que sea superior a los hombres, los obligue a todos y que pueda leer en su conciencia. Este legislador no puede ser sino Dios. Así terminamos esas demostraciones de la existencia de Dios, esas 6 demostraciones con la lección o las lecciones pasadas del lunes pasado. Quien quiera recordarlas, pues ahí tiene la grabación, el videíto, para que las recuerde. Ahora pasamos a un segundo capítulo en esta misma lección, en esta misma lección 19, porque también vamos a ver enseguida la lección 20. Capítulo 2 del ateísmo. Los ateos y sus clases. Llámense ateos los que ignoran o niegan la existencia de Dios. Ateo viene de la palabra griego a-sin y teos, Dios. Divídense en positivos, negativos y prácticos. ¿Cuáles son los negativos? Son los que no han tenido la idea de Dios. Positivos, los que teniendo la idea de Dios niegan su existencia. Prácticos, los que admitiendo la existencia de Dios la niegan con sus obras, porque viven como si no existiera. ¿Pueden existir estas 3 clases de ateos? Puede haber ateos negativos, esto es, hombres que ignoren la existencia de Dios, pero no por largo tiempo, porque el universo y la conciencia despiertan pronto en la mente la idea de un ser supremo. Cuando ya el hombre está en posesión de sus facultades y reflexiona sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea, el espectáculo grandioso del universo despierto en él la idea de un creador y la voz de su conciencia, la idea de un ser que manda en ella y puede
premiarlo o castigarlo. Respecto a los ateos positivos, podemos hacer una subdistinción. Puede haber ateos positivos por convicción sectaria, que nieguen a Dios, al menos temporalmente, como fruto de una educación impía enderezada a fomentar la creencia de que Dios no existe. Esto pasa cuando se le vive enseñando a un joven en nombre de una falsa ciencia que Dios es una mentira y se le trata de convencer por toda clase de argumentos falsos que él no puede refutar por la misma ignorancia en que está. Pero no puede haber ateos por convicción científica. En otras palabras, no se puede comprobar científicamente que Dios no exista. Para ello sería necesario echar por tierra argumentos indestructibles y admitir como ciertas cosas tan absurdas como estas: la serie infinita de los seres, la vida como brote natural de la materia y el orden maravilloso del universo como efectos del acaso. Sería también preciso destruir la ley moral tan íntimamente grabada en nuestra conciencia y aceptar que puede haber efectos y causa. Todo esto repugna a nuestra mente. Los ateos prácticos son muchos, desgraciadamente, aún entre los cristianos. Son muchos los que viven tan olvidados de Dios que obran a cada paso como si Dios no existiera. Es este uno de los mayores males de nuestra sociedad y la causa de que ella se muestre tan indiferente y pagana. Esa era la lección 19. Ahora, en estos otros minuticos, la lección 20. Naturaleza de Dios. Entonces, presentamos un cuadro signótico que ustedes allá lo pueden reorganizar, escribir. ¿Quién es Dios? Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos definirlo? Sus diferencias con las criaturas. Sus atributos. Entonces, sus atributos de su esencia, de su entendimiento, de su voluntad, de su esencia: unidad, simplicidad, infinidad, eternidad, inmutabilidad, inmensidad. De su entendimiento: ciencia, sabiduría. De su voluntad: omnipotencia, bondad, santidad, justicia, veracidad, fidelidad. Naturaleza de Dios. ¿Cómo podemos conocerlo? Podemos conocer a Dios por la razón y por la revelación. La razón nos da a conocer la naturaleza de Dios de dos modos: por atribución, atribuyéndole a Dios todas las perfecciones que encontramos en las criaturas y todas las que podamos concebir; por remoción, removiendo de él todo cuanto las criaturas tienen de limitada e imperfecta. La revelación da a conocer la naturaleza divina porque nos da muchas luces sobre Dios y las divinas perfecciones. Definición de Dios. Podemos definir a Dios diciendo que es un espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todos los demás seres reciben la existencia. Se dice espíritu, esto es un ser inmaterial, dotado de entendimiento y voluntad, como nuestra alma, aunque infinitamente más perfecto, que existe por sí mismo, porque no ha recibido de nadie la existencia. Infinitamente perfecto, porque tiene todas las perfecciones posibles en grado sumo e ilimitado.
y de quien todos los demás seres reciben la existencia. Él es el creador de todos los seres y en cambio no ha sido hecho por nadie, pues es el ser necesario que existe desde toda la eternidad. Diferencias entre Dios y la criatura. Las diferencias esenciales de mayor importancia entre Dios y las criaturas son tres. Las criaturas tienen ser participado, esto es, han recibido el ser que tienen, mientras que Dios de nadie lo recibió, sino que lo tiene de sí mismo. Y por eso es el ser imparticipado o por esencia. Las criaturas no son necesarias, pueden existir o no existir, ni eternas. Todas han tenido principio y pueden tener fin. Dios, por el contrario, es el ser necesario y eterno que no puede dejar de existir, que no tuvo principio ni podrá tener fin. Las criaturas todas son efectos de la omnipotencia de Dios, el cual le deben la existencia y del cual dependen. Dios es la primera causa que ha dado la existencia a todos los seres y no depende de ninguno de ellos. Capítulo 4. Atributos de Dios. ¿Qué son? Atributos divinos son las diversas perfecciones que distinguen en Dios, como su sabiduría, su bondad. Esas perfecciones no son realmente distintas en Dios, y así su sabiduría no difiere realmente de su bondad, ni ambas de la esencia divina, porque Dios es simplísimo. Sin embargo, las llamamos diversas porque no pudiendo nuestro entendimiento abarcar de una mirada el cúmulo de infinitas perfecciones de Dios, se ve obligado a distinguirlas para poderlas estudiar. Podemos dividir los atributos divinos en atributos de la esencia, del entendimiento y de la voluntad divina. Atributos de la esencia divina. La esencia divina es única, simple, infinita, eterna, inmutable e inmensa. Unidad. Dios es único. Esto es, no puede haber sino un solo Dios, porque la esencia divina es incomunicable. Esta verdad consta en muchos lugares de la Sagrada Escritura. Bástenos citar el primer mandamiento de la ley. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 22. Concebimos a Dios como ser infinito, esto es, que tiene todas las perfecciones. Si hubiera varios dioses, el uno no tendría las perfecciones de los otros, y así ninguno sería Dios. Llámese idolatría el error que consiste en admitir y adorar varios dioses. Las causas principales de la idolatría son la ignorancia y debilidad del entendimiento humano, que toma como dioses las manifestaciones de Dios en la naturaleza, especialmente aquellas que le causan admiración o temor, como el sol, el rayo, o que tienen relación más directa con la vida y felicidad del hombre, como el fuego, el agua, la paz. La malicia del demonio que se hace adorar como Dios y lleva a los hombres a adorar los mismos vicios. Es deber de todo buen cristiano trabajar en la oración y la limosna por la conversión de los infieles. Aflige el pensamiento el considerar que después de 20 siglos de cristianismo todavía son más numerosos en el mundo los que adoran a falsos dioses que los que honran al verdadero Dios. Los soberanos pontífices recomiendan sobremanera
a los fieles la obra de la propagación de la fe, que tiene por fin el establecimiento de misiones católicas para la conversión de los infieles. Entonces ahí ven ustedes cómo en estos 2000 años de historia recordábamos de historia de la humanidad, de historia de la iglesia también, aproximadamente 1.200 millones de bautizados en una población mundial de 7.200 millones de habitantes. Entonces imagínense cuántos faltan por llegar a la vida cristiana católica. Por eso, invitados todos a conocer, amar y servir a la iglesia, a conocer, amar y servir primero a Dios, a conocer, amar y servir a Jesús el Señor, a conocer, amar la palabra de Dios, la tradición, lo que viene de generación en generación, a conocer, amar la sana doctrina. Dios les siga bendiciendo. Me alegra pues haberles dedicado estos 21 minuticos. Que Dios siga bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.